Quiero hacer dos preguntas. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a morir por Dios, por el Evangelio? Es una pregunta que tienes que hacerte. En mi iglesia hice levantar las manos. Aquí me callo. Mi mujer me ha dicho que no lo haga, así que no lo hago. Que lo piense cada uno dentro de sí. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a morir por el Evangelio? ¿Y cuántos de vosotros estaríais dispuestos a vivir por el Evangelio? Esto es entregar tu vida totalmente para el Evangelio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a nuestro texto y lo vamos a ir siguiendo. Abrimos nuestras Biblias, la dejamos abierta en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Y ahí estamos, en la ciudad de Filipos. Esta toma el nombre de Felipe II de Macedonia, que era el padre del famoso Alejandro Magno. ¿De acuerdo? En aquel entonces, para levantar una sinagoga, era necesario que por lo menos hubieran 10 varones que se juntaran. Si eran menos de 10 no podían montar una sinagoga, ¿de acuerdo? Aquí es distinto ahora, para montar una iglesia funcionamos distinto. Por lo que ellos tenían, si no eran una sinagoga porque eran menos de 10, tenían sus cultos en la calle. Y en el caso que nos ocupa, pues lo tenían al lado de un río, pues no sé, para darle más ambiente. Y allí hubieron 2 primeras convertidas, las mujeres siempre increíbles, ¿no? Siempre me impresionan. Ellas fueron Lidia era una empresaria, y había también una divina. Y esto fue gracias a la predicación de Pablo. Y bien, ahora ha pasado un tiempo, y tenemos a Pablo en la cárcel, la han encarcelado. Está preso esperando su veredicto. Lógicamente, ya está la constituida iglesia de Filipos, estaba realmente preocupada por la situación de Pablo. ¿Qué iba a pasar con él, no? ¿Sería condenado? Porque el pobre tenía muchos números de ser condenado. ¿Cómo iba a afectar esto a la persona de Pablo? Esto por lo que se refiere a las preguntas que seguramente se hacían los que tanto amaban a Pablo, ¿no? Los de la iglesia de Filipos. Pero ¿qué de Pablo? ¿Cuáles serían sus preguntas? Lógicamente, él debió preguntarse, ¿qué va a ser de mí? ¿No? ¿Cómo salgo de esta? ¿Voy a salir de esta? Estas son preguntas complicadas. Recuerdo la última vez que me detuvieron, parece que soy como un delincuente, ¿no? Nunca ha sido por algo que haya hecho verdaderamente, pero bueno, la última vez fue en la frontera de Ucrania, precisamente. Y me metieron en un coche de la policía y cerraron la puerta. Pero no la cerraron bien, ¿sabes? Cuando cierras la puerta del coche que se queda como que no puedes abrir, pero que no puedes cerrar. Tienes que abrir de nuevo para volver a cerrar. Pues eso quería hacer yo. No quería escaparme, solo quería abrir para volver a cerrar. Pero no se abre. Y wow, tuve una sensación de decir, ostras, no puedo hacer lo que quiera. No puedo bajar del coche y decidir si voy a la derecha o a la izquierda. No, ahora yo puedo hacer o no en función de lo que otro decide por mí. Me resultó impactante aquel momento. Estaba la manecilla bloqueada, ¿no? Esto que tienen los coches de policía, ¿no? Estar privado de libertad me impactó. Evidentemente aquello no tenía más trascendencia, pero sí mi temor y pensamiento fueron estos. ¿Cuáles podemos esperar que pudieran ser los de Pablo cuando estaba en aquella situación? De hecho, a él le iba la vida, ¿no? Y así acabaría, con el cuello cortado a causa del Evangelio. Bien, ¿qué opináis sobre esto? Ponte en la piel de Pablo. A mí me gusta mucho imaginar, me ayuda a ponerme en el relato bíblico, ¿no? Ponte en la piel de Pablo. Sabes que la iglesia de Filipos está realmente preocupada por ti. ¿Cómo escribirías esta carta a esos hermanos? ¿Qué les contarías? ¿Eres de los que te autolamentas? Es como que de aquellos que tienen un ombligo demasiado grande en el que distraerse. Igual te autolamentarías diciendo, no sé, vaya, qué mal lo estoy pasando, ¿no? Estamos aquí, estoy sufriendo aquí, estoy aquí tan solo y no puedo salir, no puedo hacer lo que quiero. Además, no sé qué más me viene, no sé qué más me va a suceder después de todo esto, ¿no?
Y bueno, y esta autolamentación realmente son verdaderos, es un argumento sólido. Puede ser medio negativo, pero son verdaderos, ¿no? Está diciendo verdad. No obstante, vamos a darle la vuelta y quizás eres de los que eres extremadamente positivo, ¿de acuerdo? No eres tan negativo como este primer personaje, eres muy positivo. Entonces es más, a ver, queridos, que estoy a la mar de bien, no me falta de nada, como cada día 3 veces, tengo cama y no pago nada, ni siquiera tengo que cocinar, y ya ni me acuerdo de las tiendas, de hacer tiendas red de red, ¿no? Soy más feliz que un Turnavís. Ciertamente algunos hacen esto, pierden la perspectiva real de su situación, tratando de engañarse a sí mismos, creyendo así engañar a los demás, como si ello fuera a cambiar su realidad. Y si por lo menos funcionara, pues estaría bien. Pero es que el autoengaño no soluciona, solo cauteriza el dolor, lo esconde bajo la alfombra y en algún momento va a aflorar. Ahora bien, si no es ni una cosa ni la otra, si no es ese negativismo y ese egocentrismo al final de autolamentarse y de quejarse constantemente, ¿qué es? Si tampoco es el sobrepositivismo. ¿Cómo hemos de afrontar nuestras dificultades? ¿Cómo afrontamos la vida? Vamos a ver, pues a pesar de que muchos han titulado este texto El gran positivismo de Pablo, creo que no es un título apropiado. Personalmente lo llamaría el realismo de Pablo. El realismo de Pablo frente a las adversidades. Pues como vamos a ver hoy en nuestro texto, Pablo no está siendo ni positivo ni negativo. Pablo está siendo honesto, sincero, realista. Y lo está haciendo en base a una realidad que no tiene tanto que ver con él. Es una realidad mucho más elevada, que es a la que os quiero llevar. A ver si lo consigo. Entonces, hoy vamos a ver que Pablo ni se autolamenta ni se sobrevalora, porque en realidad a Pablo su situación pues no le importa tanto. Y creo que en este sentido, actualmente en el mundo cristiano, pues tenemos mucho que aprender. Ciertamente hay cosas que nos importan tanto que nos pierden. Esto es una realidad, ¿verdad? Una enfermedad, una posición social, ser valorado por los likes en TikTok o en Instagram. Puedes tener quizás problemas con tu jefe, dificultades económicas. No sé, igual te importa mucho la cantidad de visualizaciones que hay en el último vídeo que colgaste en YouTube. Estas cosas, cuando nos afectan demasiado, nos desorientan, generando un error en nuestra escala de valores y, como consecuencia, vivimos mal, de forma injusta. Porque lo que Dios dice es lo que vale, y lo más elevado en la vida de un verdadero cristiano es otra cosa. Tan importante es para Pablo que empieza dando cierto énfasis a lo que va a decir. Dice, quiero que sepáis, cuando la Biblia, cuando encontramos esto al principio de una frase, es cuidado, que esto va en serio, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis, no os preocupéis, las cosas terribles que me han pasado han sido un positivo para el Evangelio. O sea, no sufráis tanto, Pero la iglesia no sufría tanto por el Evangelio como el plantador de la iglesia, de Filipos. Es como que Pablo les está diciendo, dejad de mirarme a mí y dejad de mirar mi sufrimiento y fijaros en el resultado, que es una maravilla. Os estáis perdiendo el paisaje. Claro que sí, es una perspectiva excelente, por la que yo lucho. No le importa sufrir porque hay una causa mayor que él. ¿Sabéis? Amar siempre tiene un coste. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos claro. Amar en el sentido bíblico siempre cuesta. Amar es dar. Amar es dar. Igual no le ha gustado. Amar siempre tiene un coste. Dios tuvo que ver morir a su propio Hijo para amarnos. Tuvo un gran coste. Luego a Jesús, amarnos le costó la vida. Ahora Pablo hace lo mismo, pero en una medida infinitamente inferior. Da su vida por el Evangelio y la salvación de muchos para terminar muriendo degollado por la misma razón que Jesús, por el Evangelio. Por amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a sí mismo.
Luego, ¿quién va después de Pablo? ¿Entendéis, no? Si Dios da la vida de su Hijo por amor, ¿no? El Hijo da la vida por nosotros, por ese mismo amor. Pablo hace lo mismo, hace algo más de 2000 años, y lo hace por amor. Y desde entonces muchos otros han hecho eso mismo, entregar sus vidas por amor a los que vendrían tras ellos, entre los cuales estás tú, ¿no? Y ahora, por tanto, ¿a quién le toca amar? Aun sabiendo que va a tener un coste. Y claro, aquí muchas veces decimos, pasa la cabra, o sea, pasa palabra, ¿no? No te hagas el sueco. Estaba leyendo hoy la razón de este dicho, no te hagas el sueco. Ahora te toca a ti. Si ya fuiste alcanzado por Cristo, no eres un fin, eres un medio. Debemos olvidarnos de nuestro ombligo y tomar nuestra parte. Fíjate en Pablo, pues lejos de hablar de sí mismo, lo que hace es demostrar que en realidad esto no importa. Lo que importa es que el Evangelio avanza. Se puede ver claramente en el texto la prioridad. ¿Comprendes la perspectiva de Pablo? Lo que importa es que todo el mundo sabe de sus prisiones en Roma. Y es que estaba preso por nada en realidad. Todos sabían que no había matado a nadie, que no había robado a nadie, que era un hombre honrado, no era un ladrón. De hecho, ya como fariseo tenía un pedigrí muy honorable. Y ahora lo único que pretendía era ser un medio de vida predicando el Evangelio para los demás, negándose a su antiguo nivel de vida para montarse en sus polvorientas sandalias y cruzar el mundo entero sin miedo a estar allí encarcelado o donde hiciera falta. Y claro, primero el pretorio. Estos eran los legionarios del momento, no estaban la guardia que estaba custodiando a Pablo, hombres duros que hacían turnos. Parece que uno tras otro empezaron a caer en los brazos del Señor, iban siendo transformados, y ellos hablarían con sus familias y en fin, qué sé yo, lo que Dios haría con esto. La cosa es que muchos estaban siendo impactados por el Evangelio. Y es que si nosotros callásemos, ya el Señor lo dice, las piedras hablarán, ¿verdad? Pues el Evangelio no lo detiene nadie. La forma realista y apasionada de Pablo impactó y la noticia corrió por toda la guardia, a sus familias y a la casa del César incluso, lo vemos en el capítulo 4, versículo 22. Y así a todos los demás, dice. Es decir, a los habitantes de Roma en general. Vaya tela. El caso de Pablo, o mejor dicho, la causa de Cristo, se convirtió en la comidilla del pueblo. Entonces, de aquí extraemos dos conclusiones bien interesantes. En primer lugar, es que la motivación genuina de Pablo no tiene tanto que ver con él ni con su vida, tiene que ver con Dios y su Evangelio. Esto debemos de tenerlo claro. En segundo lugar, que Dios hace lo que quiere. Él es el soberano, absolutamente. Porque si yo quisiera evangelizar, para mí Barcelona se me hace muy grande. Cuando vengo generalmente me coge dolor de cabeza, tanta gente y tanto coche. Creo que soy muy de pueblo. Pues yo me imagino, ahora yo me voy a hacer... El Señor me manda a Estados Unidos, pobre de mí. Aquello tan grande... ¿Qué hago yo en Estados Unidos? Pues yo me monto una macro campaña, rollo Billy Graham, ¿no? De que vengan miles de personas y monto un gran concierto y muchos globos para los niños y, no sé, regalo pizzas o patatas fritas, qué sé yo. Lo que haga falta para que la gente esté con su trasero pegado en el asiento hasta que yo termine de hablar. ¿No? No sé. Hay muchos métodos. Yo haría algo así, quizás, en mi ignorancia, en mis fuerzas, ¿no? Pero lejos de... Pero el Señor no tiene un método que funciona, porque es el Señor el que funciona. Tampoco tiene una persona, ni siquiera Pablo. Porque Pablo es que no tiene nada más que tú, o que yo.
Pues lejos de magnificar a Pablo, ello debe de llevarnos a ubicarle a él y a nosotros en el mismo lugar. Insignificantes hombrecillos, pecadores además, y si es que lo tenemos todo, con un Dios tremendamente grande, eso sí. No podemos decir lo primero sin decir lo segundo. Además, vemos que cobrando esa perspectiva realista de Pablo sobre lo que realmente importa y lo que no, luego nos habla. No solo de que muchos están siendo transformados por el Evangelio, sino que además los que ya eran hermanos, los que ya eran convertidos, están cobrando ánimos, o sea que se están viniendo arriba a aquellos cristianos del momento, contemporáneos de Pablo. ¿Comprendes? A ver, queridos, tú eres un Pablo en el sentido en el que él no vale nada más que tú, ¿verdad? Como acabamos de afirmar, es el Dios de Pablo el que marca la diferencia. Y bien sabes que Dios es inmutable, por lo que el Dios de Pablo hace 2000 años es exactamente el mismo Dios tuyo hoy. ¿Sí? Con ello lo que quiero que asumas es que tu perspectiva determina la forma en la que vives. Y esta no es estéril respecto al resto de hermanos en esta congregación. No sé si lo entiendes. Si eres una persona negativa que no dejas hablar de tus dificultades y de lo que de todo lo que te cuesta todo, si eres de aquellos que aprovechas cada brecha en una conversación para argumentar sobre tus buenas acciones y no sobre lo que Dios hace a través de ti. No sé si tu enfermedad es tu mayor tema de conversación, si tu trabajo tiene demasiada fuerza en tu vida y llega a determinar incluso el lugar en el que vives, qué sé yo, o incluso tu estado de ánimos. Si en la iglesia no ves más que defectos y no logras ver las maravillas de Dios santificando a su iglesia, entonces tu falta de realismo cristiano no es estéril, tu negatividad no es estéril, no es neutral, perjudica a la iglesia. Dice el doctor Charles Ryrick, en un mensaje dijo: es muy difícil contagiar salud, pero qué fácil es contagiar enfermedad. Es una realidad. Ups. Si por otro lado eres tan radicalmente positivo que llegas a engañarte con tus propias mentiras, pues ¿qué quieres que te diga? Un engaño es un engaño y eso es pecado, se le llama pecado, y no puedes esperar bendición por parte del Señor cuando estás pecando. Ahora bien, si como Pablo tomas la perspectiva adecuada y llegas a comprender que el Evangelio de Cristo es lo que realmente importa en tu vida, ya te vas a dar cuenta que Él se va a ocupar mucho mejor que tú de tu propia vida. Que nada puede separar del amor de Cristo. Lo cual esto sería terrible si pudiera pasar, pero nada, no puede pasar. La salvación no se pierde. Pero si eso pudiera pasar, pero en definitiva, si lo peor que te puede pasar por amor al Evangelio, por amor a Cristo, es que termines muriendo, oye, pues tampoco es tan terrible, porque al fin y al cabo te vas con Dios, ¿no? Bien, seguimos. El realismo de Pablo ha impregnado a la mayoría de hermanos, dice el texto, y ello les ha llevado a hablar del Señor, que es nuestra principal razón de ser aquí y ahora. Mira, no hay jubilados para el Señor, y mientras estés aquí en la tierra y no estés en el cielo, es porque tienes trabajo, porque si ya no tienes trabajo te vas para el cielo. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo y para quién vivimos nuestra vida? La cual nos ha sido regalada con un propósito, que no es el de vivir bien, no es el de estar pensando constantemente en nosotros, en lo que recibimos de Dios y en cómo vivimos, sino más bien en glorificarle a Él, haciendo su voluntad en todo momento, que es una maravilla. No sé cómo decirlo más claro. Si tu cristianismo se limita al domingo por la tarde, alguna lectura rápida o un devocional rápido, que es más un trámite para terminar y hacer lo que realmente te importa a diario, si es de tu cristianismo, no estás viviendo bien. Pero no es que lo estás haciendo muy mal, no, es que te lo estás perdiendo. No estás viviendo bien.
Solo crees que vives bien porque no tienes con qué comparar. Te comparas con los demás de aquí, con que todo está estropeado. Pero no te engañes, no vives bien. Solo vives bien con la perspectiva adecuada. Solo entonces haces la voluntad de Dios y solo entonces, porque encontramos el gozo en estar en la voluntad de Dios. No es mío, es de Dios. Entonces haces la voluntad de Dios y entonces vives bien, lleno de gozo. Una maravilla. Dios te otorga todo aquello que necesitas y te da gozo. Pero créeme, si no vives bien, Dios quiere darte más para ti. Y yo digo, no, a vosotros, porque yo ya vivo bien. Yo ya estoy gozoso cada día. Porque yo ya tengo un nivel espiritual y una... Bueno, da igual, si fuera verdad que no lo es, hay más. Siempre hay más. Y vas a morirte en tu mejor momento de santificación y de servir obedientemente al Señor y habrá más. Solo que el Señor Necesitas tomar una perspectiva más elevada, una perspectiva realista, como hijos de Dios en tierra ajena. Los versículos siguientes, a partir del 15, son tan claros. No me importa tanto lo que nos motive a hacer el trabajo, es lo que está diciendo Pablo. Algunos lo harán sinceramente como consecuencia de haber sido receptores y participantes del Evangelio. Otros harán el trabajo, predicarán el Evangelio de forma hipócrita, quizás por envidia. Pero chicos, ¿qué más da? Aquí lo que importa no eres ni tú ni yo, ni si yo he hecho ni si el otro ha dejado de hacer, ni qué me has dicho ni qué te dije. Dejémonos de tonterías, estemos por lo que debemos estar, sirvamos, prediquemos como le agrada a Dios en obediencia, ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar y Dios se ocupa muy bien de nosotros, con la preciosa actitud realista a la que el mismo Evangelio nos obliga. Es una maravilla. A explorar, constantemente a explorar. A este Pablo es que no le afecta ni ser criticado, ni a aquellos que le envidian con las noches que yo he pasado sin dormir. Pablo no pierde el sueño, ni siquiera a aquellos que se le enfadan. Caramba, cuando duele, cuando un hermano se enfada. A él como que le resbala todo, y es porque su razón de ser es otra, no le importa tanto su piel. Es que no te la piel fina, Pablo. Porque es otra la piel que le importa. ¿Cómo va a perderse en 1000 historias? ¿Cómo te vas a perder en 1000 historias? ¿Cómo va a dejar que una crítica, un disgusto, una enfermedad, una dificultad en el mundo te distraiga de lo que es central en tu vida? Mira, yo no soy nada bueno con los deportes. Soy un patata jugando a cualquier juego. No, cuando me preguntaban qué deporte era mi deporte favorito, yo decía la equitación. Primero porque queda bien y luego porque voy sentado, porque lo que es de más, lo que es fútbol y todo esto, res. Pero mira, me dio por jugar a balonmano y parece que en un par de ocasiones se me dio bien y me vine arriba, pero luego nada. Y estábamos en la final, mi equipo, yo jugaba evidentemente en la defensa y estaban ya atacando, estábamos al final del partido y era la final. Niños, bueno, sí, jóvenes. Y era la final, y entonces ya nos estaban atacando. Yo soy la defensa, y ahí estaba como tratando de defender. Pero la iluminada de mi madre dice: Gavi, els cordons. Y yo la miro, y me miro los cordones. Y yo me miro los cordones y me agacho a atarme los cordones. Claro, el atacante se echó a reír y pum, pasa como Pedro por su casa y va y mete el gol más absurdo de la historia del voleibol. Y todo el mundo echó a reír en el público, menos mi madre, y yo tampoco. Y claro, es que no hay nada peor para un adolescente que obedecer a tu mamá en público. Y si le sumas lo de la pelota, pues bueno, aquello fue divertido, ¿no? Madre de Dios. Una escena similar es la que Pablo está evitando. ¿Cómo voy yo a hacer el nudo de mis zapatos cuando me están atacando? ¿Cómo nos permitimos ofendernos o fijarnos en ingredientes de vida que nos desorientan de aquello que realmente importa en este partido de la vida? ¿Sabéis? El diablo es muy intencional en este sentido. Nos llena la vida de 1000 cosas
de mil cosas, y muchas de ellas tienen que ver con sentimientos, para apartarnos de lo que realmente importa. Son artistas. Pablo no veía las cadenas de su prisión porque vivía desde la libertad del Evangelio para liberar a muchos otros. ¿Cómo iban a importarle tanto las cadenas si fue el mismo Dios quien las permitió? ¿No os dais cuenta de que hay una contrariedad ahí? ¿Qué más da entonces tu enfermedad? O tú lo que sea, da igual. Es que ahora veo tanta gente enmismada en lo que sufre. Yo siento que sufras, pero no sé si es tan importante. Ya Dios se va a ocupar y preocupar lo justo de ti. Tú ocúpate de lo suyo. Él ha determinado las normas, son estas. Y uno se pregunta, ¿cómo Pablo llegó a funcionar de esta forma? ¿Era un superhéroe del Evangelio? Bueno, creo que sí. ¿Cómo llegó a vivir así? Se levantó un día por la mañana y ya... Él tuvo que aprender como nosotros estamos haciendo hoy, probablemente. Él tuvo que aprender a tomar esta visión realista de todas las cosas. Tuvo que cambiar su cosmovisión, como cualquier cristiano cuando nace de nuevo. Y yo me pregunto, pensando en todo esto, cuando redactaba esta predicación, me preguntaba, ¿qué estarías pensando, Pablo, aquel fatídico día, cuando tú permitiste que Esteban fuera apedreado? ¿Qué estarías pensando cuando viste su sonrisa en la cara? Después de su conversión tuvo que extraer muchas enseñanzas de aquella realidad. Esteban moría por tu causa, pero lo hacía con una sonrisa en la boca. ¿Cómo debió de impactar esto en la vida de Pablo? Entonces vas entendiendo mejor cómo Pablo fue enseñado a tomar esta nueva perspectiva. Vemos también ejemplos en negativo que sin duda instruyeron a Pablo entonces y que deben ayudarnos a nosotros ahora. Cómo las cosas malas han ayudado a bien. Pues muchos quedaron paralizados por la causa del desánimo y de la autocompasión. Tenemos relatos bíblicos, no eran superhombres que lo hacían todo perfecto. Hombres como Moisés, nada menos, en Números capítulo 11, o Elías, Reyes 19, o Jonás, el mismo Jonás. Ellos expresaron un agotamiento tal, un desánimo, una frustración, que deseaban con locura el cese de su trabajo, incluso la misma muerte. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de ti? Porque al final solo se trata de tomar una perspectiva adecuada, no por lo que el mundo o tú mismo dices de tu propia realidad, sino más bien sobre lo que Dios dice de tu propia realidad. Ciertamente si eres cristiano vas a sufrir, esto lo sabemos, más incluso que si no lo eres. Sí, ya sabemos, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo debemos tomar nuestra cruz. Van a haber problemas, pero espera, esto no necesariamente va a ser negativo. Igual llegas incluso a sufrir físicamente. Muchos hermanos sufren hoy, por ejemplo en Ucrania o en otros lugares del mundo, muchos otros lugares del mundo. Pero aún en esos casos extremos, Dios va a cuidar de ti infinitamente mejor de lo que tú vas a poder hacerlo con tus 1000 cosas. ¿Entiendes? Puedes darle la vuelta a tu situación. Y si lo haces vas a ver que mi propuesta de hoy para vosotros no es una losa pesada. No quiero cargar vuestra conciencia. En realidad es empezar a vivir desde ya y ahora, desde ya y aquí, desde el reino de los cielos, el reino al cual pertenecemos. Dale la vuelta a tu situación. Debo decir que últimamente, a mí personalmente, este ejercicio me ha ayudado mucho. Esta frase, dale la vuelta, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado en mi ministerio, empezando en casa con mi mujer y mis hijos, y luego también en la iglesia. Me ha ayudado mucho. Esta pregunta constante es la que me hago. Señor, ¿cómo le doy la vuelta a esto?
Vamos a ver cómo cuento esto. Yo veo que Dios se glorifica en la debilidad, que Él aprovecha lo más vil, lo más menospreciable para hacer algo bueno. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la cual yo estoy predicando y vosotros no. Es lo que Él hace. De algo malo, Él hace algo bueno. Así la gloria es para Él. Lo hizo con las mujeres a la hora de tener la mayor descendencia, ¿no? Una mujer, la que no podía tener hijos y que ya está más para allá que para aquí y tiene la mayor descendencia. Sara, ¿verdad? Dios es un verdadero artista en darle la vuelta a las cosas y hacer que lo peor se torne lo mejor, que lo malo pueda llegar a ser algo incluso deseable cuando Dios le da la vuelta. Israel era perseguido por Faraón hasta la muerte, pero al poco tiempo Dios le daría la vuelta y vemos en los capítulos 14 y 15 de Éxodo cómo cantan a Dios por un gozo que es incontenible, agradeciendo todo lo sucedido en el pasado. Fue horrible el intento de holocausto de Faraón respecto al pueblo judío. Sí que lo fue, no es que fuera bueno, pero Dios le dio la vuelta. Job pierde todo, sus hijos, lo pierde todo, sus riquezas, todo. Luego termina glorificando a Dios, dándole gracias a pesar de ello, por la profunda visión que él llega a cobrar del Dios al que tanto ama. Josafat, tan brutalmente amenazado por los amonitas y por los moabitas, termina orando y alabando al Señor por haberlo permitido. Dios le dio la vuelta. O esta frase célebre de Jeremías: grande es tu fidelidad. Esto es, una vez Dios le dio la vuelta. Pero igual no tenemos que marcharnos tan lejos, ¿no? Alguien me ha preguntado en la entrada: ¿cómo estás del cuello? Que me lo partí, en Castells. Y yo casi ni me acuerdo. Hace tiempo. Y estuvisteis orando por esto y yo tenía 4 hernias en aquel momento y fue varios meses en la cama y esto fue duro, pero luego pasa el tiempo y era la única forma de aprender cosas tan importantes que me llevaron a tener una relación preciosa con el Señor. Es que necesitaba esa colleja. Dios le dio la vuelta. Y al final acabo deseando, que a veces hasta me he sentido mal, al final acabo deseando lo mismo para mis ovejitas. Que se rompan el cuello, gloria al Señor. Ay, se me ocurren tantas cosas. Esta semana hablaba con un señor, él ha conocido, el padre del pastor de Sabadell, de Xavier, él ha conocido el Evangelio esta semana, la misma semana en que le han dicho que le queda un mes de vida a consecuencia de un cáncer. Y estábamos intercambiando WhatsApps y decíamos: glorioso cáncer, y se muere en 20 días. Dios le dio la vuelta. Y hoy es Pablo el cual le da la vuelta de la mano del Señor y muy lejos de sus sufrimientos comprende la necesidad de ellos, de los sufrimientos, para que su voluntad se cumpla. Y como que finalmente no se cumple, pues una vez más, y como que finalmente siempre se cumple, pues una vez más Dios le da la vuelta y yo me maravillo y glorifico a Dios por ello, como siempre. Mirad, queridos, no importa tanto lo que te suceda, no importa si te agravian, si te agreden, aprovecha para perdonar, aprovecha para amar. Es una oportunidad de oro que alguien se enfade contigo, que alguien sea injusto contigo. Es una oportunidad de oro en realidad. Aplica gracia y le das la vuelta. Si alguien te insulta, ámale, no te ofendas tanto, dale la vuelta. No importan los problemas no importan tanto los problemas con tu marido o con tu esposa, aprovéchalos, llénalos de gracia y dales la vuelta. La gracia de Dios es transformadora. Sabéis que tengo muchos animales salvajes en casa. Bueno, muchos. Tenemos un pequeño refugio de animales y ellos llegan con miedo y el miedo genera agresividad. Y fijaros que tengo todas las uñas destrozadas de mordiscos que me dan o de cosas que me hacen, porque tratamos de amarlos
de sobreamarlos a pesar de que ellos nos quieren comer en ocasiones. Pero el sobreamar incluso a los animales, y esto mismo que os estoy compartiendo es lo que utilizo para predicar en casa, el sobreamar cuando ellos están rechazándote es lo que en algún momento en ellos genera un cambio y pasan a quererte. Y vienen a cogerme los bichos porque son buenos para hacer películas y anuncios. Es curioso, pero realmente el mal se vence con el bien. Nada de lo que tenga que ver contigo importa tanto, pues Dios realmente está en control y quiere glorificarse dándole la vuelta a tu situación en beneficio de su obra, sea cual sea tu situación. Piénsalo bien, frente a cualquier situación oscura, conflicto, dificultad, tristeza. Aprovéchate del Evangelio. Es que lo tenemos, pero es que no lo usamos. Es que tanto te agobia o eso que te preocupa, que te entristece. No trates de borrarlo, no trates de olvidarlo. Busca cómo aplicar gracia, aprovecha la oportunidad y le das la vuelta. Puede tornarse algo buenísimo para ti y para los demás. Toma una perspectiva realista en cada situación y cerciónate de que cuanto más oscura sea, más evidente se hará la gracia. Cuando tú, de la mano de Dios, le des la vuelta. Si estás enfermo o preso, qué sé yo, úsalo en positivo realismo, dale la vuelta. Leí sobre... voy a saltarme este caso. Voy a explicaros un ejemplo real, porque he visto a Lázaro y me ha recordado de Brians cuando iba a predicar allí. Ahora ya no puedo, pero estuvimos un tiempo... Pues allí, en aquel tiempo tengo un amigo que vino que... Se llama Pablo, me ha dado permiso. Él tiene un hijo, pero no le hacía demasiado caso. Trapicheaba con drogas y le engancharon y le detuvieron y tenía que ingresar en prisión. El abogado le dijo: mira, Pablo, puedes escapar de la prisión si te declaras toxicómano en recuperación. Así que él se va al CAS, se apunta en el CAS simulando que es toxicómano, pero él no era toxicómano, solo vendía droga. Y estuvo varios años allí, que cada lunes iba, orinaba, analizaban la orina y haciendo, ay, cuánto sufro, me está costando mucho dejar la orina, y no sé qué, montando un espectáculo, una mentira. Y bueno, y el juez pues sí iba aplazando el ingreso a prisión. El objetivo era que al final pasaran los suficientemente años para que esto le dieran carpetazo y ya está. Y se acabó, no hay condena, ¿no? Pero resulta que va y se convierte. Y al cabo de unos meses viene un día y dice: Gaby, tengo un dolor aquí que no me deja y ya no puedo aguantarlo. ¿Sabéis? Cuando el Espíritu Santo está ahí molestando, ¿no? Y ya no puedo aguantarlo. Digo, vamos a ver, ¿qué pasa? Y me lo soltó. Y claro, yo pensaba que era... Pero es que en aquel momento ya él había tomado responsabilidades con su hijo, estaba trabajando en un lugar estable, era un buen trabajador, amigo de la iglesia, un buen hermano. La vida le sonreía. Y ahora me viene y dice: es que estoy engañando a todo el mundo, yo tendría que estar en la cárcel. ¿Qué hago? Yo creo que es el consejo más duro que he tenido que dar. Pues mira, Pablo, tienes que hablar con el juez, pedirle perdón y decirle la verdad. Y tendrás que ir al CAS, hablar con las mujeres de allí, pedirles perdón y decirles que les has engañado. Y hablar con tu abogado y decirle que no tenías que haber permitido esto, porque esto no le agrada al Señor, porque no es verdad. Y haga, pero es que pierdo a mi hijo, pierdo mi vida. Son 5 años en prisión. Yo no sé. Lo hizo. Habló con el juez, yo tenía la esperanza que, no sé, que el Señor haría un milagro, pero no lo hizo. Y recuerdo aquel día que estábamos a punto de ingresar en la cárcel, en la puerta de Brians, 2, y todos los que estábamos ahí pensábamos: qué absurdo tan grande, ¿no? Está aquí y ya lo tiene todo arreglado, ya es un buen chico, no sé. Y ingresó y fue muy curioso porque empezó una historia preciosa en la que él predicaba, que es muy carismático, tenía muchísimos amigos, todos los malos, y me montaba grupos de estudio, y así que todos los martes cuando yo iba a predicar ya me tenía un grupito preparado para predicar, y él a lo largo de la semana iba haciendo el trabajo, y tenemos constancia de que pasaron cosas maravillosas a raíz de aquello.
Y luego, saliendo de la cárcel, estuvo 2 añitos solo. Él me dijo, qué necesario ha sido esto, ¿eh? Dios le dio la vuelta otra vez. Dios se glorificó y sin dudas vamos a ver las consecuencias de ello. Ahora voy a terminar ya con un último ejemplo. Me gustan mucho los ejemplos. Allí en un monte tenemos a un hombre sangriento colgando de un madero. Tú imagínatelo. Ya el pobre está casi sin energía. Este es un charlatán para muchos. Para la mayoría de que estaban allí, es un perdedor. Allí muchos le escupían y se burlaban. El que más daba parecía que mejor era, y había muy pocos que le lloraran. Tú ves, ¿no? Esto es Dios aparentemente perdiendo, ¿no? Si nos quedamos con esto, Cristo es un perdedor, ¿verdad? Quiero decir, si tú ves una peli, cuando el bueno o el malo, da igual, muere, es que ha perdido. Ya está, ha perdido, has muerto, has perdido. ¿El otro está vivo? No. Pero luego sencillamente le da la vuelta. Y lo que a ojos del hombre y el mundo pareció un fracaso, fue la mayor victoria de la historia de la humanidad, a vida y por haber. Tú le clavaste con tu pecado, yo también, pero lejos de echártelo en cara o lejos de hacértelo pagar, lo que hizo fue darle la vuelta. Él derramó de su gracia y fuimos transformados a consecuencia de aquello. ¡Buah! No hubo allí ni autolamentación. Él no se quejó de que estaba chocolo, de que le habían roto un montón de costillas. No se quejó. Él no se miró al ombligo en ningún momento. Sencillamente, con la muerte nos dio la vida. Y así como Pablo le dio la vuelta a su situación, tomando una perspectiva infinitamente más alta que la que unos ojos humanos puedan tomar, así mismo hizo Jesús a un nivel mucho más alto. Alcanzó una meta infinitamente más alta que la de todos sus ejecutores, entre los cuales me incluyo. Entonces, queridos, quisiera que de nuevo os preguntarais a vosotros mismos por lo menos la segunda pregunta que hemos hecho al principio. ¿Estás dispuesto a vivir por Cristo? No quiero cargar a nadie, sino con lo que quiero es que tomes una mayor perspectiva, que te lleve a darle la vuelta a tu propia situación, estés donde estés, derramando de gracia, de esa gracia que te ha sido dada por el Evangelio, para que muchos otros, como tantos que fueron antes que tú, sigan dando testimonio al mundo entero de estas maravillosas noticias de salvación. Porque ahora, sabéis, ahora es vuestro momento, es nuestro momento. El escenario es este y es ahora que nos toca a nosotros. Predica a tiempo y a destiempo, fijando tus ojos y voluntad en aquello que es real en la vida de un verdadero cristiano. Tienes el privilegio enorme de ir repartiendo gracia a pesar de este mundo de desgracia. Y viviendo una vida piadosa, eso es a lo que nos debemos, y llena de gozo, como consecuencia de ir de acorde a lo que Dios demanda de nosotros. Así que dejemos de sufrir tan fijados en nosotros y démosle la vuelta. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, realmente no entiendo por qué no hacemos esto constantemente, porque es un privilegio y es una maravilla hacerlo, pero no lo hacemos, Señor. Este pecado restante que está en nosotros, Señor, este egocentrismo, Señor, que orienta nuestra mirada hacia nosotros mismos, hacia cómo vivimos y cómo nos sentimos o qué sé yo. Y no tomamos, siendo dotados para ello, muchas veces no tomamos la perspectiva que deberíamos, Señor, y
evitamos bendecir y ser bendecidos también. Te ruego, Señor, que nos perdones y que como siempre, Señor, le des la vuelta a todo esto y nos pongas en recirculación, amándote y amando al prójimo como a nosotros mismos, Señor, repartiendo de esa gracia que proviene de ti, Señor, como haz de nosotros un medio para los demás, Señor. Ayúdanos a tomar una perspectiva adecuada. Y gracias, Señor, por la cruz, por Cristo, porque Él lo hizo de esta forma increíble, que no podemos más que traducirla en palabras que siempre se quedan cortas, Señor. Gracias por esa vida perfecta, preciosa, que no merecía nada más que admiración y alabanza, Señor, pero que a pesar de ello, voluntariamente y en obediencia, fue entregada por amor, Señor, a tu nombre y a nosotros. Gracias por esa resurrección, Señor, por todo el sentido y la vida que nos ha dado, Señor. Ayúdanos, es que entendemos, Señor, que ahora nos toca a nosotros. Ayúdanos a ser consecuentes, Señor. Gracias, Señor, en tus manos quedamos. En nombre de Jesús. Amén.